En una ocasión me tocó estar en un trabajo donde viajaba mucho a Nueva York, tenía juntas allá. Sin embargo, el tipo de trabajo donde tenías que adaptarte a las citas como se te iban presentando. Y muchas veces había espacios de 2 o 3 horas entre una cita y otra. Y esto me pasó, estoy hablando cuando ya tenía 20 años de trayecto de trabajo. Había desarrollado mis propias teorías de cómo se deberían de hacer las cosas, cómo podrías trabajar de forma más eficiente, pero en este caso tenía que esperar, me meto a una cafetería y por suerte, cruzando la calle había una librería, Barnes Noble, nunca se me va a olvidar. Y dije, pues voy a aprovechar. Cruzo la calle por primera vez, me topo con lo que todo lo que era la literatura de desarrollo personal y, hijos, qué maravilla, o sea, se me abrió el mundo. Me acuerdo, salí creo que con 6 o 7 libros, los compré todos, la gente me vio raro. Sin embargo, fue una oportunidad de empezar a ver realmente toda la maravilla que existe allá afuera y que son aportaciones de otras personas. Yo sí he aprendido mucho de lo que he leído y algunos de los casos que voy a mencionar hoy, las referencias que voy a hacer tienen que ver con algunos de esos autores. El tema es cómo limitamos o cómo superamos las creencias limitantes. Como primer paso, nomás quiero hacer una aclaración, o sea, es como lo que llaman un disclaimer. Eh, Hay que tener muy presente la diferencia en lo que es una creencia limitante y lo que es estar en un estado de depresión. Los estados de depresión son temas muy serios, requieren personas muy especializadas para resolverlas. No es el caso nuestro y por eso no quiero que lo vean como que estoy simplificando demasiado el tema. Quiero ver un ejemplo. ¿A qué me refiero cuando hablo de una creencia limitante? Este es un ejemplo de lo que puede pasar. Te enfrentas a un contratiempo inicial, por ejemplo, la persona no recibe una promoción que esperaba. Este es el evento donde empieza una cadena de pasos que se van a situación. Y lo primero que pasa es que lo empieza a personalizar. O sea, en lugar de considerar que son factores externos, como puede ser la política de la empresa, un candidato más calificado o no es el momento para ti, la persona tiende a internalizar el fracaso pensando, no conseguí la promoción porque no soy lo suficientemente bueno. Y después empiezas a generalizar y empiezas, si no fui lo suficiente bueno para esa promoción, quizás no lo sea para ninguna. Empiezas a dramatizar, si no puedo ascender, mi carrera no va a ninguna parte, nunca seré exitoso. Y esto ya, ahora sí empieza a tomar la forma de una creencia limitante. Estos pensamientos negativos se solidifican y la persona concluye, simplemente no estoy hecho para el éxito. No tiene sentido esforzarme porque no cambiará nada. Después viene el impacto en el comportamiento, ¿no? Como no creo que lo pueda hacer, dejo de buscar otras oportunidades, evito tomar riesgos o incluso renuncio al desarrollo de habilidades adicionales. Y llega a lo que se llama inclusive dentro del medio de la autoayuda, la profecía autocumplida. Si la persona ya no se esfuerza por avanzar, la falta de progreso refuerza la creencia limitante. ¿Ves? Tenías razón. No estoy yendo a ninguna parte. Este es el tipo de problema que nos pasa y hay muchos de nosotros que cuando nos enfrentamos a una situación, un proyecto nuevo, un reto nuevo, nos aparece en la cabeza esa creencia limitante que nos dice, ni pierdas el tiempo, no lo vas a lograr. O sea, se puede convertir hasta una jaula que en un momento dado te limita fuertemente. Ahora, yo creo que hay toda otra filosofía. O sea, para mí siempre me ha gustado esta cita de Winston Churchill, el ex primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, cuando estaba en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ni el éxito es definitivo, ni el fracaso es final. Lo que cuenta es el valor para continuar. A todos nos ha pasado en situaciones. La vida nos presenta con retos. Pueden estar relacionados con problemas de salud, inclusive pueden estar relacionados con una muerte en la familia. Pueden ser problemas de aspectos económicos, pérdidas de empleo, situaciones difíciles en relaciones sentimentales o muchas otras cosas de ese tipo. Y en ocasiones pueden ser tan impactantes que nos abruman y llegan a dificultar seguir adelante con nuestras vidas.
Yo lo veo con cierta frecuencia cuando trabajo con algunos alumnos dentro del taller que manejo. Hay sesiones donde comienzas con una persona y esa persona en un momento dado está tan abrumadora que se puede inclusive llegar a bloquear por completo en lo que está logrando. O sea, hasta pueden salir las lágrimas cuando están tratando de hablar, expresar sus ideas. Y esto es algo que hay que atender, hay que resolver, y es perfectamente factible resolver esto. Ahora, cuando esto nos ocurre, no nos gusta cómo nos sentimos, ni nuestra forma de pensar. Es común que tratamos de tomar acciones, pero a veces cuando no vemos los resultados, nos acabamos desanimando y dejamos de intentar nuevas soluciones. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque nos duele no lograr y darle la vuelta a la situación. Y estas situaciones se acaban instalando en nosotros en forma de creencias limitantes. Yo quiero hablar hoy de las teorías de tres diferentes autores que a mi juicio son muy importantes y que nos pueden ayudar. Primero quiero hablar de Stephen Covey, es el hombre que yo conocí en 1990. Lo conocí a través de su libro, o sea, y después me tocó participar en un par de pláticas que él dio. Sin embargo, él sacó en ese año un libro que le llaman Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Para mí ha sido mi libro de cabecera. A través de los años me he topado con muchos problemas en las diferentes posiciones que he manejado y sobre todo a partir de esa fecha ya eran siempre posiciones a nivel dirección. Pero lo que encontré es que dentro de ese libro siempre estaba la solución a los problemas en los cuales me estaba enfrentando. Inclusive si les enseño hoy el libro se van a reír porque está todo deshojado, lo he usado tanto. Después me topé con Anthony Robbins, también otra persona, para mí, Kobe, yo diría, es el papá de los pollitos, es el que realmente siembra una forma de analizar toda esta situación de desarrollo personal de una forma muy estructurada. Anthony Robbins es el experto del cambio, es el experto de la transformación y tiene varios libros. Uno de ellos es Despierta el gigante que traes adentro. Y entonces, si partimos que Steven nos pone en una nueva metodología, Anthony Robbins es el gran implementador y vamos a ver cómo lo hace. Y por último, agrego un tercero, Weldon Long. ¿Por qué? Porque esta es una persona que logró aplicar la teoría de los dos de arriba de una forma muy, muy especial y en condiciones muy, muy difíciles que vamos a comentar en unos minutos. Ahora, sin embargo, todos ellos tienen un elemento en común que tiene que ver con las percepciones y cómo influyen en nuestras vidas. Podemos definir que las percepciones son la forma en que interpretamos o entendemos algo a través de nuestros sentidos. Es como nuestro cerebro traduce lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos para darnos una idea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y este es el modelo de percepciones que se usa, que alguno de los practicantes de programación neurolingüística ha usado y ha sugerido. Mi opinión es muy valioso y hay que analizar. Todo comienza aquí del lado derecho cuando tú te enfrentas a un estímulo de algo que puede ocurrir. O sea, presencias alguna situación y esa información la captas a través de tus 5 sentidos, el oír, el tocar, el ver, el oler o el saborear. Y eso empieza a pasar por una serie de filtros, que es lo que tenemos básicamente en nuestro subconsciente y que influye cómo interpretamos ese evento original. Y las personas tenemos la tendencia, primero, algunos de generalizar. O sea, un tema específico lo convertimos en un tema general y lo empezamos a proyectar que tiene implicaciones en otras áreas de nuestra vida. Hay otros que no entendemos alguna parte y la borramos, entonces no tenemos todo el mensaje completo. Hay otros que editamos a nuestro gusto. Son cosas normales que hacemos todos. Y después vienen las programaciones psíquicas, genéticas y ambientales. ¿Qué son? Bueno, la programación psíquica está relacionada con la influencia de nuestras experiencias particulares, particularmente cuando éramos niños. Ese caso donde tenías 7, 8 años, viste algo en la estufa, te acercaste,
y llega tu mamá y te pone un manotazo en la mano y te dice, no, eso no lo tocas. Y empiezas a interpretar situaciones de una manera diferente, sin darte cuenta que tu mamá lo que está haciendo es tratar de protegerte. Después, esa es una programación que se te queda y que te influye en tu forma de actuar hacia el futuro. Y una programación genética, esta se refiere a la parte de tu herencia genética y cómo percibes y reaccionas. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los que me conocen saben que yo soy inglés. Yo pasé 8 años, todos mis estudios preuniversitarios los viví en Inglaterra. Y una de las cosas que a mí es la puntualidad, es, hijos, más que me la metieron a martillazos, ¿no? Si yo voy a llegar tarde a una cita, en 5 minutos ya me estoy poniendo alterado y empiezo a avisar. Y es absurdo, porque tampoco no hay que llegar a ese grado, pero son situaciones que te influyen en cómo actúas, ¿no? Y la otra es la programación ambiental, y esto tiene que ver con el entorno actual en el que vivimos. Por ejemplo, en México, de alguna forma u otra, estamos influidos por toda la situación de inseguridad que existe, las decisiones políticas, sin querer meterme en un tema político en este caso, pero sí haciendo referencia básicamente a que hay cosas que nos alteran y que influyen en cómo decidimos o cómo interpretamos los hechos. Ahora, si regreso al concepto, eh, también influyen en esos filtros son los valores personales que cada uno de nosotros tenemos. Y por supuesto, que es el tema de la plática de hoy, tiene que ver el caso concreto aquí de las creencias, cómo influyen. Y este evento, captado a través de estos sentidos, se convierte en una percepción. Y esta percepción en muchos sentidos ya puede ser muy diferente al caso original. ¿Y qué pasa después? Esto se convierte en una representación interna en nuestra mente y para acabarla de amolar, ya el estado de ánimo que tenemos, estamos alegres, estamos tristes, etcétera, le da otro sesgo, o sea, le da otro efecto y también la fisiología. Me acabo de despertar, tengo sueño, o estoy trabajando tarde, estoy muy cansado, todo eso influye. Y el resultado final es que respondemos a un evento externo en base a todas estas situaciones y logrando un resultado determinado. Una de las cosas que creo que es importante comprender es que esto es todo lo tenemos aquí arriba en el subconsciente. Les quiero dar un ejemplo personal, algo que a mí me pasó hace tiempo atrás. En ese tiempo vivía yo en Cuernavaca, acababa de salir de hacerme unos análisis clínicos en un laboratorio y como el estacionamiento del laboratorio estaba lleno, tuve que estacionarme a 2 cuadras. Entonces me voy caminando hacia donde dejé mi coche. Y en el camino me doy cuenta que ha habido un accidente. Me doy cuenta muy rápidamente que hay un coche deportivo, se ve de alta gama, o sea, alguien con mucho dinero lo estampó contra un poste. Sentado junto al coche está un joven que se veía que tenía traje, aunque ya estaba todo, o sea, con la corbata suelta y todo eso, platicando con su amigo. Y la curiosidad me acercó, digo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, no, yo estoy bien. Y su amigo me dice, no, lo que pasa es que aquí Pedro está preocupadísimo porque es la tercera vez que choca este año y cree que su papá le va a quitar el coche y le va a limitar todo eso. Su primera percepción, cómo él veía la situación. Un poquito más adelante en el grupo había una señora que se ve que era una mamá y le estaba gritando, o sea, quería que este hombre se muriera, ¿no? Refiriéndose al chavo que está ahí. Y te acercas y escuchas y sus amigas dicen, no, lo que pasa es, señor, fíjese que es que su hijo mayor falleció hace 2 años a consecuencia de un accidente. Y ahorita ya está convencida de que este chavo quería matar a su hijo. O sea, otra vez, otra percepción. Y dentro del grupo te encuentras que ahí hay una camilla con un joven que está acostado, que es el hijo de la señora propiamente, y junto a él está el señor de la Cruz Roja y un policía, y están riendo, ¿no? Y te acercas a ellos y el de la Cruz Roja dice, no, no le pasó nada, hombre, se quebró la pierna, ¿no? Si vieran las cosas que yo veo todos los días. Estamos hablando de un mismo evento, tres percepciones completamente
diferentes en base a lo que cada uno de ellos tenía en su subconsciente. El chamaco, preocupado que le iban a quitar el carro, él seguramente pensó, esto lo resuelvo pagándole dinero al chico que se lastimó, o sea, no hay problema. La mamá, o sea, respondiendo a un estímulo de una experiencia propia en su vida con otro hijo que sí lo acabaron matando. Y en este caso el camillero, no el camillero, el de la Cruz Roja, que básicamente dice, no, esto no es nada, o sea, no le den tanta importancia. Pero te empieza a dar cuenta de cómo las percepciones van cambiando en base a lo que vamos viviendo. Ahora, una de las cosas que hemos visto a través del tiempo es que los resultados los logramos y todo comienza con los pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? Y esos pensamientos generan emociones y esas emociones se acaban traduciendo en acciones y esas acciones son las que en un momento dado logran resultados. Pero todo comienza en la cabeza. Esto es algo de Covey en su libro. Él básicamente dice, todo tiene dos etapas. La primera es la etapa mental y de ahí se desprende toda la ejecución. Y por ahí, una de las cosas que dice Weldon Long es muy cierto. Tu vida es un reflejo de tus pensamientos y las cosas que te dices de manera repetida. Son mensajes que nos vamos repitiendo continuamente. Ahora, hablemos un poco de cuáles son las aportaciones de Stephen Covey. ¿Cuál es el origen de toda su teoría? ¿De dónde viene? Él mismo dice que era un consultor, estaba trabajando en muchas empresas, trabajaba con varias teorías que existen, el efecto pigmeliano, etcétera, no sé, me acuerdo muchos detalles, pero lo que él sí dice es que decidió tomar un año sabático, se fue a Hawái, se lleva todos los libros que encontró de la industria de autoayuda de los últimos 150 años y se los chutó todos. Y de cada uno de ellos fue extrayendo la información que consideraba él que era de valor. Y en base a eso hizo un compendio y de ahí sale básicamente el libro que él escribió. O sea, no son ideas originales de él. Lo que es su gran crédito que le tenemos que dar es que fue el filtro que fue seleccionando que incluía uno. Y repito, hay temas muy importantes. Obviamente está el tema hasta abajo, que son los 7 hábitos que les voy a comentar muy brevemente. Pero él mete otros conceptos muy importantes, nos habla de principios y valores, nos da una interpretación de qué es eso, maneja un concepto que habla de ética, de carácter y de personalidad, que también voy a comentar brevemente, y quizás el elemento que tiene que ver con el cambio de nuestras creencias, que es lo que él llama el cambio de paradigma. Cambio de paradigma es un elemento que tiene ya años, o sea, un concepto que tiene años previos a Stephen Covey, pero él, como este libro tuvo tanto éxito, creo que vendió 25 millones de copias, realmente lo trajo a que muchos de nosotros conociéramos el concepto por primera vez. Ahora, principios y valores en el contexto de Covey, ¿a qué se refiere? Los principios son entendidos como leyes fundamentales y universales que rigen tanto al mundo natural como el comportamiento humano. Son constantes, aplicables a todos y actúan como una guía objetiva para la conducta y la toma de decisiones. Mucha gente maneja el concepto principios y valores, los sustituyen, o sea, los reemplazan uno por el otro. Covey dice, no, hay que aclarar, son dos cosas diferentes. Los principios universales son leyes como la gravedad. O sea, yo aquí estoy sentado, tengo un balcón afuera de mi ventana. Si yo no le hiciera caso a la gravedad, puedo decir, voy a bajar al piso de abajo porque me salgo por el balcón. Me llevaría no una sorpresa, porque me doy cuenta que la gravedad sí existe, pero y hasta me puedo matar. Así como eso, hay toda una serie de principios. Los valores es la interpretación que cada uno de nosotros le da a esos principios. Y como dice aquí, son las adaptaciones individuales a esos principios. Son creencias o estándares que cada persona considera importantes. Y quiero dar un ejemplo. ¿Por qué pongo esta imagen de estos maleantes que está abajo? Puede ser que un grupo de maleantes o de secuestradores, uno de los principios universales es respeto a la vida. Sin embargo, este grupo dice, fíjate que una vez que ya cobramos el dinero que tenemos de la recompensa que pedimos, o más bien de lo que tienen que pagar por el secuestro, en ese momento tienes que matar.
a la persona que secuestraste porque si no vas a dejar evidencia. Es un caso claro, extremo entre lo que es de un lado el tema de lo que es un principio comparado con un valor. Y de las cosas que siempre ha dicho este hombre que para mí son muy importantes, es imposible argumentar en contra de los principios universales. Y número dos es, mientras tus valores personales estén alineados con esos principios, es mayor la probabilidad de que vas a tener éxito en tu vida. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, estos son los ejemplos de los principios que rigen las relaciones interpersonales. Honestidad e integridad, tolerancia, respeto a la dignidad humana, paciencia, motivación, servicio, calidad, comunicación efectiva, procesos de maduración, justicia, seguridad, congruencia, flexibilidad y lealtad. ¿Podemos argumentar en contra de ellos? Pues vamos a ver, tratemos de argumentar en contra de la honestidad. Es bueno ser deshonesto, es absurdo. Es bueno ser intolerante, no es bueno tener paciencia, no debemos de trabajar con calidad. Nos damos cuenta de inmediato que son elementos que influyen de forma importante en que las cosas salgan bien. Y la clave, lo que dice aquí Covey, es analiza tus valores para asegurar que estén alineados con estos principios. Si los están, las probabilidades de que vas a tener éxito a largo plazo crecen de una forma importante. Otro de los conceptos que él menciona tiene que ver con el tema de carácter y ética de personalidad. Es algo, un tema un poquito diferente a lo normal, pero que es muy interesante. Por ahí de los años 35, y estoy hablando concretamente en Europa, del siglo pasado, 1935, 1940, hubo un cambio que comenzó con cambio filosófico. O sea, hasta ese momento la filosofía básicamente era todo era negro o blanco. Y de repente Kierkegaard, uno de los grandes filósofos, saca la idea, no, fíjate que también hay un área gris. Entonces la tesis y la síntesis, ahora perdón, tesis y antítesis se convierten en síntesis y hay otros elementos. Y empiezas a verlo en muchas de las disciplinas. En el arte lo ves con el arte moderno, cosas diferentes. En la música lo empiezas a ver con el jazz, o sea, cosas que rompen con los patrones que existían. Y en cada una de las disciplinas existe, incluyendo en la disciplina del desarrollo personal. Hasta ese momento, el factor que determinaba todo era el carácter de la persona. Pero en ese momento ya empieza a aparecer el concepto de personalidad, la simpatía, esa mirada de poder, esa habilidad de hablar en público, esa habilidad de poder influenciar en las otras personas, no se diga manipular, etc. Y lo que dice Covey, esto es como un iceberg. O sea, el carácter, la parte importante es lo que está abajo del agua, es lo que no ves. La personalidad es la imagen de enfrente. Y él, una de las cosas que se quejó mucho o se plantea es que uno de los errores es que la gente se va por la libre metiéndole todo su esfuerzo en desarrollo en la parte de personalidad y no se dan cuenta que realmente la parte importante tiene que ver con el carácter. Y uno de los señalas, dice, sí es importante desarrollar tus habilidades de personalidad, pero es mucho más importante asegurar que tus valores estén bien alineados con esos principios. Y por ahí dentro de los temas, y este es el primero que tiene que ver, influye propiamente en nuestras creencias, es lo que él llama el cambio de paradigma. Esta es una transformación en la forma de entender y abordar aspectos fundamentales. Él lo que dice es mirar el evento a través de lentes diferentes. El problema es a través de qué lente lo estamos viendo. Y él pone un ejemplo muy interesante, es parecido a lo que yo viví cuando vi el relato que les acabo de platicar. Él habla de un ejemplo en el cual dice, un domingo decide ir al Parque Central en Nueva York, estaba viviendo, venía desde otra sección de la isla, toma el metro, hizo un día muy agradable, muy pocas personas en el metro, un día soleado, y como iban avanzando, estaba leyendo el periódico, para el tren en una estación y de repente se suben al metro 3 niños corriendo y un señor que se ve que era el papá, estaba así medio perdido, ¿no? Con una mirada de así media perdida. El papá se sienta y los niños están como locos y empiezan a molestar a la gente, inclusive pegándole al periódico que estaba viendo
Kobe lo guarda el periódico, se empieza a molestar, empieza a pensar cómo es posible que el papá no ponga en control a sus hijos. Y en general todos los que estaban presentes se empezaron a molestar, hasta que Kobe decidió voltear con el papá y le dice, oye señor, le pido por favor, ponga en control a sus hijos, mire lo que está ocurriendo. Y el papá voltea con Kobe y dice, hijo, sí, tiene usted toda la razón, disculpe, lo que pasa es que acabamos de venir del panteón, acaban de enterrar a la mamá de los niños y creo que están sufriendo en cómo manejar esas emociones. Eso es lo que es un cambio de paradigma, de pensar, ojalá se bajen en la siguiente estación y ya no los tengamos que ver, en una sensación de o sea, animosidad con relación a la persona, a un cambio completo de compasión. Hijos, ¿qué experiencia está pasando este hombre? Ya entiendo lo que está pasando con los niños. Y eso es lo que da, él pone como un ejemplo. Esto es muy importante entender cómo existen estos cambios en un momento dado y cómo nos llegan a afectar. Y él insiste, ¿quieres realmente lograr cambios en tu vida? Lo que tienes que analizar son los paradigmas que rigen tu forma de desarrollarte. Bien, ahora brevemente comentar lo de los 7 hábitos. Estoy seguro que muchos de ustedes los conocen. Él básicamente lo divide en 7 puntos. El primero es el ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser proactivo? Para mí la definición más fácil de todas es la siguiente. Yo soy responsable de mi vida. No son mis papás, ni mis hermanos, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis jefes. El único responsable soy yo. Y hoy estoy donde estoy por las decisiones que tomé en el pasado y mañana estaré donde estaré por las decisiones que tomé hoy. O sea, es importantísimo partir de eso y por eso lo ponen como el hábito número 1. Esto dispara todo, cómo te desempeñas. Después, el segundo que él dice es importante es comenzar con el fin en mente. O sea, ¿qué es lo que estás buscando de tu persona a largo plazo? ¿Cuáles son tus planes? Y aquí mete otro ejercicio muy sencillo. Habla de que tú de repente recibes una invitación, un aviso de que un amigo tuyo ha fallecido, te presentas en la funeraria, está lleno de personas. Y como vas avanzando para llegar hasta donde está el féretro en el principio, vas escuchando cómo la gente se va expresando de la persona que acaba de fallecer. Y por fin llegas hasta enfrente y miras al féretro que está destapado, tiene un vidrio ahí, y gran sorpresa, eres tú el que estás ahí adentro. Y en ese momento se pregunta, ¿qué es lo que tú quisieras que todas esas personas, sus amistades, estaban hablando de él, dijeran de ti? Porque eso te da una idea de qué es lo que realmente es importante en la vida. Y eso tiene mucho que ver cómo te desempeñas y hacia dónde vas. Y el tercero que él habla es primero lo primero y que está hablando básicamente de la administración de tus recursos. Y uno al que le pone mucha importancia es la administración del tiempo. Tiene mucho que ver con qué logras en la vida o no logras en la vida. Pero este conjunto, y aquí es el punto importante que muchas personas no se dan cuenta, es que esto es lo que él llama la victoria privada. ¿Qué significa? Significa que son cosas que tú tienes que resolver con tu persona para que puedas tener éxito en el trato con los otros, que se trata básicamente de la victoria pública. ¿Qué quiere decir él? Si tú no sabes administrar tu tiempo, ¿cómo vas a cumplir con asistir a tiempo a las reuniones, etcétera, trabajando con otras personas? O sea, una relación directa. Si tú no te haces responsable, la proactividad, ¿qué tiene que ver? Bueno, una de las formas de medir la proactividad es qué tan bien las personas cumplen sus compromisos. ¿Cómo te va a ir bien con otras personas haciendo acuerdos si no los cumples? Entonces, por eso hace la separación. Y después, cuando ya hablas de la victoria pública, él dice, las reglas son muy sencillas. Pensar, ganar, ganar quiere decir que cuando llegas a acuerdos con personas, no nomás debes de ver qué es lo que tú vas a sacar. Si la otra persona no gana, esa solución a la cual estás llegando no va a perdurar mucho tiempo. El segundo es el tema de primero entender antes de querer ser entendido. Y esto es muy fácil. Lo que quiere decir es que todos queremos hablar, pero no nos gusta escuchar. Y lo que él señala es muy bien, si tú estás en una negociación, etcétera, si primero
te dedicaras a identificar cuál es el terreno común que compartes con esa persona, automáticamente eliminarías el 90% de las diferencias. Y concéntrate entonces a hablar dónde están las diferencias. Pero esto nos pasa mucho. Estamos en una reunión, inclusive en una junta, y alguien está hablando y tú ya lo único que estás haciendo, en vez de escucharlo, estás pensando lo que tú vas a decir. Otra vez, son reglas muy básicas que funcionan. Y la última es sinergizar. Yo soy bueno en ciertas cosas, tú eres bueno en otras cosas. Si logramos trabajar juntos, ya el 2 más 2 no va a ser 4, el 2 más 2 va a ser 5. Y otra vez, si no estás consciente de ese concepto, es donde existen las peleas internas en las organizaciones. Y por último, incluye el afilar la sierra, ¿no? El afilar la sierra dice, pues desarróllate en todos los aspectos, salud, alimentos, ejercicio, cosas de ese tipo, pero también, por lo menos una vez al año, repasa todo el proceso y date cuenta, evalúa, ¿estás siendo proactivo? ¿Estás comenzando con el fin en mente? ¿Estás administrando bien tus recursos, etcétera? Para mí esto es muy impactante porque les aseguro, si lo que es más difícil es la victoria privada. Si les enseño mi libro, la primera mitad del libro es donde todas las hojas se deshojan, porque esa es la batalla, es la parte más difícil que tienes que desarrollar. La otra es más fácil cuando ya dominaste la victoria privada. Bien, ahora hablemos del segundo autor, Anthony Robbins. ¿Cuál es el origen de sus ideas? ¿De dónde saca sus ideas? Él las saca de la programación neurolingüística. O sea, él es considerado como el experto en transformación y cambio. Y hay muchas anécdotas de cómo se desarrolló este hombre. O sea, hablan de casos donde estaba con toda una bola de otro grupo de psicoterapeutas que estaban tomando los mismos cursos de preparación que tomó Anthony Robbins. Y cuando termina el curso, básicamente el programa que tomó, él se para y dice, listo, ahora hay que ir allá afuera a buscar gente con fobias para resolver los problemas. Muchas personas lo tomaron muy a la ligera, o sea, y otros en un momento lo empezaron a atacar y dicen, o sea, no lo puedes manejar así. Inclusive llegó un momento dado donde hubo hasta un reto, donde él básicamente y su posición fue muy clara. Tú, psicoterapeuta, dame el caso más difícil que no has logrado sacar en tanto tiempo y yo en público, en una reunión con 1000 gentes enfrente, te lo resuelvo en una hora. A ese grado de seguridad tenía. Y él le presentó muchas teorías importantes, o sea, mete el concepto de gratitud, mete el concepto de enfocarnos en soluciones y no en problemas. Este es el caso típico donde cuando estás trabajando con una persona que está agobiada por lo que está pasando, generalmente el problema es que se está dedicando a analizar el problema y no las posibles soluciones. Y otra vez, la misma programación neurolingüística te da sugerencias de cómo lo puedes manejar. La importancia que tienen en nuestras vidas, nuestras decisiones, las creencias empoderadoras, cómo usar preguntas para controlar tu enfoque, para dedicarte el tiempo a lo que es importante, la conexión que existe entre mente y cuerpo, la forma en que nos hablamos nosotros mismos y las metáforas que usas cuando quieres explicar cosas. Todo esto tiene que ver. Hay uno que no incluí aquí, que es muy importante, que es el principio que él llama principio de placer o dolor. Él dice, todo lo que hace el ser humano obedece a que o busca placer o quiere evitar dolor. Cuando lo analizas, obviamente son temas que son, ponte a estudiar el libro, te vas a tomar 2 o 3 semanas. Yo lo estoy queriendo explicar en 10 minutos, pero lo que voy que son principios que influyen en una forma muy importante. Ahora, con referencia al tema concreto de creencias, ¿qué es lo que él dice? Bueno, brevemente, ¿qué es la programación neurolingüística? Para no perder esto. Esta es una disciplina que se desarrolló en los años 70. Los dos creadores es un señor John Grinder y otro es Bandler. Ellos, los libros que yo leí de ellos son libros muy técnicos, son un poco pesados, pero lo que ellos te platican es que se dieron cuenta en la disciplina de la psicoterapia que habían psicoterapeutas que lograban sacar a sus pacientes muy rápidamente y hay otros que tardaban años y se preguntaban, ¿y por qué unos y otros no? Y hablan del caso concreto de una señora, una psicoterapeuta muy famosa que se llamaba Victoria Satir,
Y ella lograba en pocos meses sus pacientes florecían. Una de las cosas que se dieron cuenta es que si analizas la forma de trabajar de estas personas que han encontrado estas soluciones, los puedes usar como modelos y los puedes enseñar a otras personas. Y esa básicamente en el fondo es lo que es la programación neurolingüística. En cada una de las disciplinas, date cuenta quiénes son las personas que mejor lo están haciendo y fíjate qué prácticas están usando y enseña esas prácticas. Y eso básicamente es lo que es el fondo del PNL. Ahora, básicamente, si partimos de eso, vamos como dije, estudió a fondo el programa, elabora sus programas. Una de las cosas que se le critica a Anthony Robbins es que él renombró, en vez no reconoce, por lo menos en sus libros, el término de programación neurolingüística, usa el término de programación neuroasociativa. Es un mercadólogo, seguramente checó las implicaciones legales y se aventó. Pero lo que sí nadie le puede quitar a este hombre es la forma en que simplifica los conceptos de las técnicas, haciéndolas sencillas de entender y poder aplicar. Ahora, ¿qué dice él con relación a las creencias limitantes? Él usa una metáfora que le llama la mesa. Y él básicamente lo que dice es, imagínate que la parte de arriba es la mesa. Ahí escribe con un plumón. Yo, aquí hay un ejemplo, no soy una persona segura en mí mismo. Y dice, es importante que diferencies de lo que son ideas a lo que son creencias. Ideas básicamente es algo que te llega en la mente, pero que no estás seguro porque no tienes evidencia que demuestre que así sea. La creencia, esa idea se convierte en una creencia cuando ahora sí existe evidencia. Y en el caso de la metáfora, para él las patas de la mesa son es lo que simboliza la creencia. Por ejemplo, en este caso, esta persona puede estar diciendo, siempre me estoy comparando con otros, ¿no? Quiere decir que soy inseguro. ¿Por qué me dedico tiempo a eso? O me pongo nervioso con mucha facilidad cuando voy a hacer una presentación. O mis compañeros me critican y me doy cuenta que están hablando a mis espaldas. Y las personas no me escuchan cuando yo expreso una opinión. Todo el mundo se pone a discutir otros temas. Y el conjunto de todo eso va creando en mi mente esa creencia limitante, no soy una persona segura de sí mismo. Y lo que dice básicamente Anthony Robbins es lo que tienes que hacer es, ahora analiza cada una de esas patas, analiza la evidencia y date cuenta si pueden existir o no otras interpretaciones que en un momento dado pueden justificar esa situación. Y en un momento dado lo que tienes que hacer es tienes que sustituir esa evidencia por otra evidencia real que en un momento dado demuestra que no, sí, eres una persona que tiene seguridad, nomás que estás pasando por una etapa, una serie de situaciones. Y eso básicamente es lo que dice, tienes que buscar el cambio de paradigma. Lo que hace Anthony Robbins es, dice ahora, analiza cada una de las evidencias y ahí aplica la teoría del cambio de paradigma. Y créanme, funciona. Muy sencillo, sí, pero funciona. Ahora, me lleva al tercer autor. ¿Por qué escojo yo hablar de Weldon Long? Bueno, porque para mí este es el experto en que nos puede demostrar en un momento dado cómo aplicar lo que nos han enseñado los otros dos autores. ¿Quién es Weldon Long? Bueno, este es un hombre que él habla de que es hijo en su libro. El libro se llama The Power of Consistency. He tratado de encontrarlo en español y no lo encuentro. Entonces, yo sugiero, si pueden, consíganlo en inglés y hagan el intento. A ver, si manejan el idioma, perfecto, aprovechenlo, pero es muy valioso su libro. ¿Cuál es la historia de este hombre? ¿Por qué es importante en este relato que estoy haciendo? Él era hijo de militar, eso los militares cuando estás en Estados Unidos te cambian de lugar continuamente, eso crea cierta inestabilidad en los chicos. Y una de las cosas que tenía de particular su papá es que se ve que tenía mucho recelo a la gente que tuviera éxito. Cada vez que veía a alguien exitoso, siempre estaba diciendo y creando comentarios como, no, seguramente le robó y se transó a su gente, etcétera. O sea, tenía un poquito la filosofía que aquí se usa en México de broma diciendo, si no transas, no avanzas. Pero quieras o no, influyó en la forma de pensar de Weldon como chico. Y pasa el tiempo y se junta este hombre con dos o tres
otros amigos ya no tan deseables y luego invitan a decir, oye, vamos a robar eh, estas tiendas de conveniencia, tipo 7-Eleven, tipo Oxxo, cosas de ese tipo. Y él se quedaba como chofer en el coche y se bajaban los otros, sacaban un arma, robaban. Y a la tercera o cuarta les cayó la policía, los pescó y los entambó. Pasó 3 años dentro. Sale y cae en lo mismo y lo vuelven a agarrar. Y sale otra vez y lo vuelven a agarrar. Y a la tercera ya le dieron 8 años de condena de prisión. Y él cuenta que en ese último tramo de los 8 años, empezó a conocer gente diferente ahí adentro, dentro de las cárceles, gente que era más consciente, que le empezó a orientar. Y él señala que el día que le notifican que su padre fallece, dice, en ese momento, por alguna razón, algo me pasó y me puse a estudiar, me puse a leer. El primer libro que agarra, y él lo reconoce en sus libros, fue el de Stephen Covey, Los 7 hábitos. De ratito me encontré a Anthony Robbins y me eché los libros de Anthony Robbins. Y al ratito leí los de Napoleon Hill y al ratito leí los de Tom Hopkins, que es una eminencia en entrenamiento de vendedor. Y él dice, yo me voy a convertir en vendedor. Pero te habla de cómo esas lecturas fueron transformando su forma de ver la vida. Y en ese momento, inclusive estando preso, saca una licenciatura y que creo que sacó hasta una maestría. Pero cuando llega a salir es un hombre cambiado. Una de sus grandes motivaciones es que tenía un hijo y no lo pudo ver a través de todo ese tiempo porque la misma esposa no, o sea, se lo retenía, ¿no? Entonces, cuando sale, obviamente se enfrenta al reto enorme de conseguir trabajo allá afuera cuando has tenido una historia de haber sido encarcelado, de haber sido preso. Pero te platica de todo el proceso que sigue y cómo en poco tiempo por fin convence a alguien que le da trabajo, se convierte en el vendedor más exitoso de aires acondicionados en el estado de California y al poco tiempo pone su propio negocio. Y en poco tiempo ese negocio llega a ocupar, no sé si es en las 1,000 empresas más importantes de California, alguna cosa de ese tipo. O sea, es un reconocimiento absoluto. Y él lo que siempre dice es, si yo con esos antecedentes lo he logrado hacer, gracias a lo que he estudiado, imagínense todas las creencias limitantes que tuvo que superar. Se lo dice a sus lectores, ustedes en un momento dado pueden lograr mucho más. Y en algunos de sus libros tienen inclusive el reconocimiento y el endoso tanto de Covey como de Anthony Robbins. Ahora, él agrega algunos elementos adicionales a la fórmula. Reconoce el rol que juega el subconsciente. Aprende a reprogramar el subconsciente, lo que dice. Si lo que está en tu cabeza, arriba, no te está funcionando, esos filtros que hemos visto, tienes que cambiar esos filtros. Y saca un concepto nuevo que llama, no es nuevo, lo detecta a través de sus lecturas, que es el sistema de activación reticular. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Trabaja mucho el compromiso y el enfocarse en lo que tiene que hacer y desarrolla un concepto que es su solución que le llama el plan de prosperidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Obviamente la clave de todo eso y es la razón del título de su libro es la constancia en la implantación del plan. Ahora, lo que él dice, nuestro subconsciente toma control de muchas de las acciones que llevas a cabo diario. Y él te pone el ejemplo donde por primera vez tú te cambias de casa, las primeras veces para llegar a la casa nueva batallaste, tuviste que checar el mapa, o si hoy en día usas el Waze, pues usaste el Waze, etcétera. Pero después de que lo hiciste 2 o 3 veces, ya se te olvidó. Y dentro de un año resulta que tú sales de la oficina en camino a tu casa y te llegan llamadas de tu esposa que hay que comprar tal cosa, y te llega la llamada de tu jefe que hay tal problema, y te das cuenta que hay un accidente y tienes que hacer una desviación. Y eventualmente llegas a tu casa y te preguntas, ¿cómo es que llegué aquí? Porque yo no estaba consciente que estaba llegando aquí. Lo que pasa es que tu subconsciente tomó control de la situación y te llevó de la mano sin que tuvieras tú que pensar. Y este es el poder que tiene el subconsciente. Muchas de las actividades que realizamos no las hacemos de forma consciente, las hacemos en piloto automático. Ya lo que dice aquí es,
si el subconsciente funciona en base a la información que tiene grabada interna, tu gran reto es tienes que sacar esas creencias limitantes de esa caja que le llama la caja y las tienes que reemplazar con creencias empoderadas. Obviamente el primer paso es cada vez que sientes alguna creencia o percibes una creencia que te está limitando, la tienes que anotar. Ese es el enemigo que hay que defender, o sea, hay que resolver. Y eso básicamente es lo que este hombre básicamente hizo. Y una de las cosas, una de sus frases, o sea, es un poquito, la podría decir de otra forma, pero lo que dice, lo que llena el espacio que está entre tus oídos, o sea, lo que tienes en la cabeza, eventualmente va a escapar los límites de tu mente y va a aparecer en tu vida y en tu profesión, para bien o para mal. Si son creencias limitantes, para mal. Si son creencias empoderadoras, para bien. Entonces necesitamos ir reemplazando aquello que no nos sirve por creencias que nos ayudan, que sí van a ser empoderadoras y que van a permitirnos el cambio que él sugiere. Ahora, él saca a relucir una parte del cerebro que no todo el mundo habla de él, se llama el sistema de activación reticular. O sea, el SAR. ¿Qué es el SAR? Este es como un filtro que tienes en el cerebro que decide qué información del mundo exterior es importante y cuál no. Él relata en una parte de su libro que decide ir a acampar, va con la familia y los hijos, se mete en un bosque, creo que fue en Latinoamérica, en un lado, y como iban caminando, pues hay un riachuelo y ven los peces, etcétera, o sea, estaban muy, muy padres. Pero un poco adelante, de repente, de un árbol brinca una pantera y se enfrenta a él con, ya en una forma amenazante, él tiene el pánico por los hijos. Básicamente lo que hace es el sistema de activación reticular, es borra todo y te hace que te enfoques en el problema que tienes enfrente para que lo resuelvas. O sea, son de las tipos de situaciones que maneja. Ahora, una de las cosas curiosas del sistema de activación reticular es que como que asume su responsabilidad para presentarte evidencia de lo que tú crees que es cierto, en otras palabras. Sí, o sea, se da cuenta cuáles son tus creencias y va buscando a tus alrededores evidencia que complementan. Y por eso él dice, oye, puede ser que estés mal, pero felicidades porque estás bien. O sea, en otras palabras, estás bien en el sentido de que yo me voy a encargar, yo hago sistema de activación reticular, que te des cuenta de lo que estás pensando es correcto. Pero tiene un efecto de apalancamiento tremendo. Eso quiere decir que si tienes estas creencias limitantes, las magnifica, porque te va reforzando y te va reforzando. Y esto nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que funciona esto? No sé si les ha pasado. Ustedes van y deciden que van a comprar un auto nuevo. Visitan las diferentes agencias, ya seleccionan el que les gusta, les dan los folletos, estudian los folletos y dice, va a ser esto, modelo deportivo, y lo voy a comprar en verde metálico. Y de repente, en las siguientes 2 o 3 semanas, empiezas a ver ese modelo, en este tipo de coche, en verde metálico por todos lados. O sea, ¿por qué te estás dando cuenta de repente de eso cuando antes no te dabas cuenta? Es tu sistema de activación reticular. O sea, se dio cuenta que para ti es importante, eso es lo que quieres, ahora te los va a enseñar para ayudarte. Y eso es lo que básicamente pasa con el SAR. O sea, si crees que algo es cierto, el SAR busca en el entorno pruebas que respalden esa creencia, sin juzgar si es correcto o no. Y te las va presentando de una forma u otra. Y él se dio cuenta de que por un lado puede ser un impacto negativo, pero si tú llegas a tener creencias positivas, esto tiene un efecto de palanca enormemente, se convierte en un momento dado en tu brújula. Si crees firmemente que eres bueno en tu trabajo, tu SAR tenderá a resaltar las experiencias y comentarios que confirmen esa creencia, ignorando o minimizando aquellos que no respaldan. Así el SAR actúa como una especie de brújula que dirige tu atención hacia lo que ya crees y ejerce una palanca enorme, importante. Esto hay que sacarle provecho. Todos lo usamos, no estamos conscientes, pero todos los usamos. En otras palabras, si tú crees que te mereces tener un ingreso de X, Y, Z, miles de pesos, díselo a tu cerebro.
Y una de las cosas que yo en un momento dado, que lo usaba estos años atrás muy activo, lo que es curioso es que tu SAR te llega a presentar oportunidades que tú ni detectaste y que están allá afuera de cómo puedes lograr los ingresos que te estás planteando. Y una de las cosas, él lo que utiliza es una variante de la metodología del manejo de afirmaciones. Las afirmaciones típicamente, pues, todos los han escuchado, son frases concretas. Lo que él hace es un traje a la medida. Yo voy a construir las afirmaciones que voy a usar para que me ayuden a lograr mis metas. Entonces, usa un proceso bastante bien definido, toma en cuenta cuál es su meta, la define con mucha precisión, qué es lo que quiere lograr, parte de su punto de partida, dónde está ahorita, analiza sus talentos y habilidades y hace un plan de acciones de lo que tiene que lograr para llegar allá. Y esto lo llama él su plan de prosperidad. ¿Y qué es lo que hace? El plan de prosperidad básicamente debe de cubrir tres aspectos de tu vida. ¿Qué quiero lograr y tener en la vida? Y eso incluye qué puestos quieres lograr, qué tipo de dinero quieres ganar, o sea, cuáles son tus aspiraciones económicas, etc. El segundo que él dice es tienes que definir qué tipo de persona, en qué tipo de persona te quieres convertir. Y por último, qué quieres contribuir a terceros. Ya el aspecto de tú ayudar a otras personas. Y él los integra en uno y lo hace bastante elaborado. O sea, yo siempre usé una versión mucho más simplificada, pero vamos a ver un ejemplo. La primera pregunta, lo que soy y tengo en la vida. Aquí, si se dan cuenta, en la frase del lado derecho arriba dice en tiempo presente. Siempre cuando trabajes con afirmaciones se recomienda que hables como si ya es un hecho. Tiene impacto psicológico. Hay muchas razones, ahorita no voy a entrar en ellas, no tenemos tiempo, pero por los cuales te dicen que es muy positivo cuando lo estás relatando como ya es un hecho. Carrera profesional. Este es un ejemplo X. Soy un ingeniero en software exitoso en una empresa tecnológica líder, contribuyendo activamente a proyectos innovadores. Ah, Finanzas. Tengo independencia financiera con una cartera de inversiones diversificada y ahorros que aseguran mi estilo de vida cómodo. Vida personal. Mantengo un ambiente familiar amoroso y de apoyo. Tengo amistades fuertes y equilibrio perfectamente el trabajo con la vida personal. Salud. Hago ejercicio regularmente, 4 veces a la semana, como una dieta equilibrada y mantengo un peso saludable. Educación. Aprendo continuamente nuevas habilidades en tecnología y desarrollo personal y asisto a talleres y leo al menos un libro al mes. O sea, esto ya lo relata como parte de su plan de integración, su plan de prosperidad. Segunda sección, la persona que soy. Cuando apenas lo vas a hacer, estás contestando la pregunta, ¿en qué tipo de persona me quiero convertir? Rasgos de carácter, soy paciente, empático y resiliente. Se empieza a dar tus competencias y sobre todo si estás buscando trabajo. Estas son cosas que tienes que considerar. ¿Cuáles son mis habilidades? Poseo fuertes capacidades de liderazgo, habilidades de comunicación y domino nuevos lenguajes de programación. Mis hábitos son estos, una rutina matutina, practico la meditación, dedico tiempo regularmente para reflexión y automejoramiento. Mi contribución, ¿en qué contribuye a mi comunidad? ¿En qué contribuyo a mi profesión? ¿Y en qué contribuyo a mi familia? Ahora, obviamente uno lo dice acá y dices, esto es un reto grande, ¿no? Yo siempre lo que digo es, comienza con un plan de prosperidad más sencillo. Y como vas logrando avanzar cada vez, te vas exigiendo más. Estos son unos principios que enseña Anthony Robbins. Dice, el éxito es cada vez ir subiendo la barra, donde te vas exigiendo más y más y más. Ahora, una de las partes que él menciona es el plan de implementación. Ya tienes tu plan de prosperidad, ahora le tienes que dedicar tiempo todos los días a la misma hora. Conviértelo en parte de tu agenda y durante 15 minutos repásalo. Imagínate todo lo que está pasando, aunque muchos de ellos todavía no has llegado ahí. Pero lo que estás haciendo, estás reemplazando en tu subconsciente las cosas que no te están sirviendo por cosas que sí te van a servir. Y lo que estás acabando de hacer es estás montando una estructura
para que el sistema de activación reticular te pueda apoyar en tus procesos. Un reto, sin duda, pero qué mejor ejemplo que él en su propia vida. Imagínense, o sea, pasó, creo que en total 14 años como preso. Y hoy es un conferencista que tiene varios libros y que gana mucho, mucho, mucho dinero. O sea, seguramente atrás hay otra serie de problemas que tiene como todos seres humanos tenemos, ¿no? Pero de que puedes lograr un cambio, para mí eso es un buen ejemplo. Ahora, hay muchos otros investigadores que han logrado grandes avances, sobre todo con todos los nuevos descubrimientos. Uno que quizás a alguien de ustedes le interese es, analicen a Joe Dispenza. Este es el libro que yo leí y este es un hombre que inclusive a través de todo el tema de neurociencia logró resolver un problema que tenía en la espina dorsal. La gente decía que iba a ser incapacitado y hoy lo ves en las conferencias, para arriba y para abajo, todo en la cabeza. Hay mucha información, muchas cosas nuevas. Son campos que todavía en muchas áreas son todavía muy nuevas, pero lo que digo es que las investigaciones nos van llevando y nos están diciendo que hay mucho potencial. Y otra opción, yo les platico, nosotros manejamos un taller que se llama Háblame de ti. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me pasó una experiencia que es el origen. Este es un taller que yo empecé a desarrollar hace 5 años, a consecuencia de una experiencia de una persona que tenía creencias limitantes. Varios que ya me conocen lo han escuchado varias veces, pero lo voy a repetir para los que no lo han escuchado. Cuando yo me jubilé, ya básicamente me retiré del mundo corporativo, lo primero que pensé no es mis años dorados, ¿no? Menos de 2 años ya estaba arañando las paredes, ¿no? Estaba desesperado, tenía que usar la cabeza, tenía que mantenerme ocupado. Entonces decido que voy a enseñarle a la gente a hablar en público. Entonces di varios cursos. Me tocó un curso de un grupo de psicoterapeutas que querían dar clases, entonces me contratan y fue una experiencia muy bonita. Pero vas haciendo amistad con las personas cuando vas trabajando con ellas. Y una de ellas básicamente me contacta, Laura me dice, oye Michael, necesito que me ayudes con Jorge, mi esposo. Está pasando una etapa muy difícil y creo que le puedes apoyar. Encantado, platícame, o ponlo en contacto conmigo. Y él me buscó y nos reunimos. La historia de Jorge es muy sencilla. Él es un hombre que terminó su carrera, salió del TEC de Monterrey, entró a una de las automotrices grandes de México, trabajó durante 15 años y fue ascendiendo, le fue muy bien. Inclusive en uno de los modelos nuevos que se exportaba de México a Estados Unidos, le tocó coordinar el lanzamiento en Estados Unidos. Es todo un éxito, regresa y todo iba por buen camino hasta que un día recibe la llamada de su papá. Su papá tenía un negocio en Cuernavaca de materiales de construcción. Y le dice, Jorge, te tengo malas noticias. Me acaban de detectar cáncer en un estado muy avanzado. Me queda muy poco tiempo de vida. Pero la parte que más me preocupa es que el negocio que yo manejo, que es la distribución de materiales de construcción, es lo que le da de comer a tu mamá y a tus hermanos. Entonces te quiero pedir que me ayudes y te integres a manejar el negocio para que nos puedas ayudar. Obviamente Jorge pues, lo aceptó, ¿no? Fue un cambio de planes dramático porque él tenía otra visión de su futuro a través de la empresa donde estaba trabajando, pero acepta, se integra, empieza a tomar control del negocio, al poco tiempo fallece el papá, el negocio empieza a crecer y llega la pandemia y con la pandemia al inicio muere la construcción, o sea, siguen trabajando en las obras existentes, pero todo lo nuevo se para. Y los ingresos del negocio empiezan a tomar picada y él se empieza a desesperar porque ya empieza a tener problemas de flujo. Y en un momento dado llega a decidir, ¿sabes qué? Voy a tener que conseguir trabajo. Y es donde su esposa le dijo, ¿sabes qué? Platícate con Michael, te puede ayudar. Bueno, resulta que tengo la primera entrevista, las primeras entrevistas y me doy cuenta que está muy no sé si la palabra adecuada es deprimido, pero sí que de que tenía una forma de pensar muy negativa, sin duda. Y me enteré que inclusive en ese momento él estaba ya asistiendo a apoyo psicoterapeuta con un psicoterapeuta 2 veces a la semana como apoyo. Empezamos a trabajar, o sea, me platica toda su historia, me pongo a dar cuenta de lo que estaba pasando y les digo, te quiero sugerir algo. Quiero que dediquemos tiempo a identificar
los éxitos que has tenido en tu vida. O sea, lo que yo llamo el cofre de tesoros. Todos, todos, todos hemos tenido éxitos en la vida. A veces se nos pierden, quedan enterrados ahí. ¿Por qué? Porque la sociedad nos lleva a enfocarnos más en lo negativo, no en lo positivo. Pero vamos a escarbar las diferentes etapas de tu vida y vamos detectando qué cosas has hecho bien. Y empezamos a analizar los años previos a la universidad y resulta que él había sido capitán del equipo nacional de fútbol de niños, no sé si de 15 o 16 años. ¡Ah, caray! O sea, gran acierto, ¿no? Y imagínate la experiencia de liderazgo que tenía a esa joven edad. Después empezamos a ver cada uno de los trabajos que tuvo y fue seleccionando esas experiencias que eran muy, muy valiosas. Y dices, perfecto, siguiente etapa, ya las tenemos identificadas, ahora las vamos a convertir en relato y te voy a ayudar a perfeccionar la forma de que tú vas a presentar ese relato. No solo vamos a checar los textos para que estén bien hechos, vamos a checar cómo manejas tu lenguaje corporal, tu variedad vocal, y para eso fuimos grabando cada uno de estos relatos. Lo que fue increíble es que a la cuarta semana me dice Michael, ¿a que no sabes qué? Pues fíjate que acabo de dar de baja los servicios del psicoterapeuta. Digo, ¿cómo? Dice, yo no necesito que nadie allá afuera me venga y me diga lo que yo soy capaz de hacer. Ya me di cuenta de lo que soy capaz de hacer. Y obviamente, pues eso o sea, fue una sensación maravillosa para él y también para mí, ¿no? Dijo, "Pues, lo que estamos haciendo está funcionando". Pero inclusive, tomo ese ejemplo porque de ahí nace el taller que yo manejo hoy en día. Obviamente, con otro enfoque, va muy enfocado al tema de buscar trabajo y cómo te preparas para buscar trabajo. Pero la parte medular de éxito de este taller está en los relatos de historia. Y esta es una de las partes más difíciles que encuentro cuando estoy trabajando con los alumnos, porque cuando tú tienes que empezar a armar relatos hablando de ti, los tienes que perfeccionar, te cuesta trabajo hacerlo porque no estás acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, mi mensaje a mis alumnos siempre es, esa es la parte más importante de todo el proceso. Sí diseñamos currículums que logran, que conectan con los reclutadores. O sea, no tengo ninguna duda que funcione eso. Pero el factor determinante de a quién le van a ofrecer la oferta de trabajo, estoy convencido que tiene que ver con, en un momento dado, los relatos que tú puedes platicar. Y básicamente es yo lo que les sugiero. Esto es algo, no lo tienen que hacer conmigo, por supuesto que no. Allá arriba en YouTube está el programa de videos de 3 horas que yo subí. Todo lo que yo enseño está en ese curso. Obviamente ya está más afinado, ya tiene mejores técnicas, etc. Pero la esencia está ahí. Es perfectamente viable que puedas hacer eso y lo puedas desarrollar tú por tu cuenta. Pero tiene un impacto, créanme, importantísimo. Bien, ya nos pasamos de la hora. Yo quisiera pasar ya a una